Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, la número 10 diagonal 2014 y su acumulada 11 diagonal 2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en su momento IFAI, un planteamiento importante respecto de la impugnación que realizan del contenido de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del año 2014. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, importantes diversos artículos de la ley reglamentaria, del artículo 105, fracciones primera y segunda, de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional substancial, importante el estudio que se plantea de este asunto, fundamentalmente en el marco de artículos como son artículos 16, 21, 22, 73 y otras consideraciones importantes en el orden constitucional, de acuerdo al estudio que se realiza de 9 temas planteados en el proyecto que está en estudio del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha en su momento estudiado y resuelto 2 de los temas, estos correspondientes, el primero de ellos, a la inspección de personas y sus bienes, incluidos vehículos, y el segundo también de los temas importantes respecto de consideraciones en el ámbito de las detenciones. Este es el segundo de los asuntos, y el tercero de los temas planteados para esta sesión ordinaria corresponde precisamente al tema del aseguramiento de bienes y derechos en el ámbito de operaciones financieras, el aseguramiento de cuentas bancarias como uno de los elementos importantes en el contexto de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el contenido en su artículo 242, que establece precisamente esta posibilidad de que el Ministerio Público por sí o a solicitud de la policía pueda en su momento determinar la situación correspondiente al aseguramiento de estas cuentas. Este es el punto fundamental que se plantea en este caso, sin que en su momento medie precisamente una orden de autoridad judicial. Este es el planteamiento fundamental en el caso del artículo 242 y la impugnación que realizan quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad. Este planteamiento es precisamente el que, desde el punto de vista de quien promueve las acciones de inconstitucionalidad, estima violentados diversos derechos en el orden constitucional del Estado mexicano y fundamentalmente el derecho correspondiente a la propiedad privada, un elemento que deriva precisamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que desde su punto de vista se vulnera, además de otras consideraciones respecto de la legalidad y seguridad jurídica, del debido proceso, del derecho de audiencia, como elementos importantes en la consideración de este concepto de invalidez y el planteamiento fundamentalmente de la inconstitucionalidad desde su punto de vista del contenido de este artículo 242 con este tema que es el aseguramiento de los bienes o derechos en el planteamiento de las operaciones financieras, y específicamente se lleva a esto que es el aseguramiento de las cuentas bancarias de las instituciones financieras, y el planteamiento se da precisamente en el marco de estos argumentos del concepto de invalidez planteado. Posteriormente, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará el cuarto de los temas, importante también en el tema de los aseguramientos, en este caso por un monto equivalente a la afectación que en su momento pueda darse respecto del producto, los instrumentos u objetos que en su momento fueron parte de los hechos delictivos y que desaparecen, y en su momento se tiene que asegurar
el planteamiento correspondiente a los montos que en su momento equivalen a ese daño, un planteamiento que se da en el contenido del artículo 249 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que es un tema también impugnado por quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad a través de los conceptos de invalidez y establecen que existe una violentación del orden constitucional en el contenido de este artículo 249 cuando ese aseguramiento puede realizarlo por un decreto precisamente el Ministerio Público cuando decreta, y también existe la consideración en este artículo 249 de que el Ministerio Público puede decretar o solicitar a la autoridad jurisdiccional correspondiente este tema, y el planteamiento se da fundamentalmente en la impugnación de que puede decretarlo el Ministerio Público, el aseguramiento correspondiente. Este es el tema importante a considerar en este caso del artículo 249 y el planteamiento de los conceptos de invalidez que realizan quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad. Ese es el tema correspondiente al punto número 4 del proyecto que se presenta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se plantea una argumentación de violentación desde el punto de vista de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad de diversos derechos, también en el ámbito del debido proceso y las consideraciones de ser escuchados, el derecho de audiencia y el planteamiento también a la afectación en este derecho de la propiedad privada. Otro de los temas importantes, el punto número 5 en el estudio de los temas que registra el proyecto, es el quinto tema correspondiente a la geolocalización en tiempo real. El contenido es el del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad estiman también una violentación al orden constitucional en función de que las autoridades en su momento, el procurador o los servidores públicos correspondientes de acuerdo a como lo determina este artículo 303, pueden solicitar a los permisionarios, a los concesionarios de las telefónicas correspondientes la ubicación en tiempo real, la localización en tiempo real de las personas a través de este concepto que se ha denominado la geolocalización en tiempo real y que es un planteamiento donde no media precisamente la autoridad judicial. Esta la determinación correspondiente de la orden emitida por un juez no se da precisamente en el marco de este artículo 303 del Código Nacional y es la argumentación fundamentalmente de quien promueve la acción de inconstitucionalidad y establece que existe una violentación de derechos fundamentalmente en el ámbito de lo que es el derecho a la protección de datos, también a la vida privada y otros elementos importantes también respecto de seguridad y legalidad jurídica y la argumentación de que existe una violentación al contenido de los derechos establecidos en los artículos primero, sexto y 16 de la Constitución Política Federal. Estos son tres de los grandes temas que analizará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión ordinaria, en el avance que tiene precisamente en el estudio del proyecto correspondiente. Son los temas de aseguramientos y también de geolocalización en tiempo real. Aseguramientos respecto de las cuentas bancarias, el aseguramiento de los bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, como se establece en este que es el tema que estudiará en primer momento en esta sesión ordinaria el Tribunal Constitucional de nuestro país y posteriormente el tema de los aseguramientos, esto vinculado precisamente a la afectación, la equivalencia que se da al daño que en su momento los imputados puedan generar y en su momento la determinación del aseguramiento de estos bienes como otro de los temas y posteriormente el tema de geolocalización en tiempo real. Estos son algunos de los temas importantes a tener en cuenta en el seguimiento de estas acciones de inconstitucionalidad, el estudio que establece el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, acciones de inconstitucionalidad números 10 y 11, diagonal 2014, acumuladas que promueven la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en su momento OIFAI. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa.
Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto del acta relativa a la sesión pública número 29 ordinaria, celebrada el martes 13 de marzo del año en curso. Señor administrador, señores ministros, está a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Continuamos, por favor, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Ya hizo la presentación el señor ministro Lainez en la sesión anterior de este tema. Tiene ahora la palabra el señor ministro Cosío. Muchas gracias, señor presidente. Estoy en la página 76, donde inicia el tercer tema relativo al aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras. Efectivamente, el señor ministro Lainez hizo la interpretación en la sesión del martes pasado, señalando que a su juicio el artículo combatido, que es específicamente el artículo 242, es constitucional siempre y cuando se entienda a partir de la interpretación conforme que él nos plantea. En la página 104 de su proyecto, párrafo 228, se dice que ante el estándar constitucional descrito en párrafos precedentes y la naturaleza y características del aseguramiento plasmadas en jurisprudencia, concluimos como primer punto que el aseguramiento de operaciones financieras sí se coloca en uno de los supuestos que la Constitución prevé como susceptibles de control judicial previo relativo a las técnicas de investigación. Posteriormente, en el párrafo 229 dice, en cuanto al segundo requisito, es decir, si la medida afecta a derechos fundamentales, ahí viene dando una explicación, a mi parecer muy correcta, muy completa, y en la página 106 empiezan sus conclusiones y dice, en virtud de lo anterior, si bien el artículo 242 establece que el Ministerio Público puede ordenar el aseguramiento de operaciones a financieras, la interpretación conforme dicho precepto bajo el estándar constitucional descrito debe ser en el sentido de que para ello requiere de autorización previa. En el 234, párrafo dice, en tal virtud concluimos que para la práctica el aseguramiento de operaciones financieras a que se refiere el 242 del Código Nacional se requiere de la autorización previa de un juez de control. Yo coincido completamente con esta conclusión. Creo que efectivamente es necesario esta autorización judicial para efectos de llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, el proyecto, párrafo 247 de la página 111, concluye que esto puede salvarse con una interpretación conforme a efecto de hacerle decir al artículo 242 que ese tipo de aseguramientos requieren entonces ese control judicial previo. Yo comparto las razones de fondo del asunto. Creo que efectivamente esta es una de esas acciones que no pueden llevarse a cabo por la gravedad, por la severidad con las que está construido este precepto por parte del legislador al emitir el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no coincido con que esto sea salvable mediante esa interpretación que se le quiere dar al artículo. Consecuentemente, votaré en términos del propio desarrollo del proyecto por la invalidez de esta porción normativa tal como está planteada en la demanda. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En este punto del proyecto yo coincido con la propuesta del mismo en la lógica de que esta atribución que el artículo 242 del Código da al Ministerio Público y a las policías para ordenar suspensión o aseguramiento de cuentas, títulos de crédito en general o cualquier bien o derechos relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas celebren con sus clientes, está sujeta y debe estar sujeta a control judicial. Y yo en esa lógica estoy de acuerdo con la interpretación conforme que propone el proyecto para que esto sea posible, hablando de ministerios públicos y policías en investigación de delitos
puedan hacer estas cuestiones siempre y cuando tengan autorización judicial como lo propone el proyecto. Estoy en esa lógica de que estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales y la actuación del Ministerio Público y las policías en la investigación de un ilícito penal. Esto es distinto de lo que puede hacer otras autoridades administrativas que tienen facultades similares, las autoridades fiscales, las autoridades hacendarias. Hemos resuelto ya en la segunda sala y se ha resuelto en un sentido un tanto distinto en la primera sala y estamos pendientes de ver una contradicción en el Pleno respecto de acciones de orden administrativo en cumplimiento de obligaciones internacionales del país. Hago esta distinción porque me parece relevante. Aquí nos referimos estrictamente a las facultades que el artículo 242 da al Ministerio Público y a las policías. Por otro lado, yo quisiera simplemente sugerirle al ponente en varios sitios del proyecto se habla de aseguramiento de operaciones financieras. Las operaciones financieras son las transacciones en sí, no los activos que están obviamente sujetos a estos aseguramientos o controles. No se asegura la operación, sino los bienes, derechos o activos financieros que son objeto de las mismas. Y simplemente para poder depurar el texto para no tener esta confusión, porque lo que se asegura no son las operaciones financieras. Y por último, sugerirle eliminar el párrafo 241, porque ahí, digamos, esta es una medida cautelar para una técnica de investigación, autorización judicial para ejercitar una técnica de investigación, y ahí se mezcla, digamos, con la mención y la regulación de controles judiciales para otro tipo de medidas que se dan propiamente en el proceso, ya en la intervención en adversarialidad en el juicio con el juez de control. Y yo creo que ahí se genera una confusión. Si se eliminara el párrafo 241, yo creo que se resuelve esta mezcla de un control judicial, de una técnica de investigación, a medidas de otro orden que se dan ya propiamente en el proceso en adversarialidad, en presencia de ambas partes. Esto es una cuestión ex ante que se autoriza al Ministerio Público o Policía por un juez como medida o como técnica de investigación distinta de otro tipo de aseguramientos que pueden resultar del propio proceso ya en juicio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Al igual que aquí se ha expresado, convengo con la conclusión a la que llega esta acción de inconstitucionalidad, en tanto declara inválido el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que no conjugo la oportunidad de que esto pudiera llevar a algún tipo de interpretación conforme, pues el texto no permite dar alguna elasticidad como para suponer que de él desprendiéramos una posibilidad de que la intervención de la autoridad judicial pudiera ser congruente con su propia redacción, en tanto la validez supondría tenerle en el código y esta no necesariamente tendría una vinculación forzosa con la interpretación que esta Suprema Corte le haya dado a este artículo. Estoy por hacer prevalecer el tema de seguridad jurídica, sumándome al tema de la propuesta en la vertiente de invalidez y no en la de interpretación conforme. Como aquí ya también se dijo, la segunda sala ha tenido muchos asuntos que, si bien no son exactamente iguales como el que aquí se plantea, participan de la misma naturaleza. Una, el aseguramiento de bienes para garantizar el pago de
contribuciones, en lo cual se ha sido sumamente estricto como para que éstas procedan solo en casos y condiciones muy acotadas, y otra más en el cumplimiento de obligaciones internacionales. Si en la primera, que simplemente se refiere al pago de contribuciones, se ha sido estricto en este sentido, mucho más tendría que hacerse tratándose del tema de procedimientos penales, en donde la vinculación que tiene que haber entre la parte acusadora y el juez de control es estrecha. Bajo esta perspectiva y considerando que hoy los sistemas y herramientas que apoyan la labor del juez permiten respuestas prácticamente inmediatas, no pienso entonces que el sistema de interpretación conforme pudiera sostenerse sobre la base de la demora, en tanto estoy absolutamente seguro que cuando las razones justifiquen un aseguramiento, pues se advierta que a través de determinados bienes u operaciones financieras se consuman delitos, el juez de control tendrá en lo más pronto posible una respuesta para tal efecto. Bajo esta perspectiva, hago entonces descansar mi opinión sobre la necesaria intervención del juez de control, por tanto, la invalidez total del artículo 242 cuestionado, quien de esta manera no parece resistir la posibilidad de una interpretación distinta de lo que contundentemente atribuye a la policía y al Ministerio Público como facultad para el aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras. Desde luego, no descuento la posibilidad, como ya se ha resuelto en otros asuntos, muy en lo particular, lo dije por la segunda sala, sobre compromisos internacionales en donde el propio Estado mexicano, considerando la naturaleza y gravedad de determinados delitos como lo son terrorismo y algunos otros de equivalente naturaleza, ha justificado en el concierto de las naciones y muy en lo particular en la estrecha colaboración que éstas deben tener para prevenir un fenómeno de delincuencia global, que existan casos en los que esto pudiera darse sin la participación de un juez, pero son expresamente convenidos por el Estado mexicano y sus compromisos habrán de ser cumplidos. De manera que, salvada esta circunstancia de carácter extremadamente grave, yo estoy por la invalidez de esta disposición cuestionada en esta acción de inconstitucionalidad. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Este tema que se plantea ahora a nuestra consideración por el ministro ponente me recuerda a mí algunos asuntos que hemos votado en la primera sala y que, en mi opinión, las razones que me llevaron a votar por la inconstitucionalidad de aquellos preceptos creo que son aplicables al caso que estamos analizando. Un primer caso se refería a la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para congelar cuentas sin intervención de un juez. La primera sala dijo que esto era inconstitucional, que se requería necesariamente un control judicial previo. También tuvimos el supuesto en el preceptos que le daban facultad a los procuradores y subprocuradores, tanto federal como de los estados, para, sin intervención de un juez, solicitar información de cuentas bancarias de personas que supuestamente eran investigadas. La primera sala estableció que estos preceptos también son inconstitucionales porque siempre se requiere un control judicial previo. No voy ahora a tocar el tema de compromisos internacionales y lo que han planteado los ministros de la segunda sala, porque creo que no se está viendo en este momento, que eventualmente, si es el caso, se dará el debate en otro momento. Este artículo dice, en lo que nos concierne, lo siguiente: el artículo 242, el Ministerio Público
o a solicitud de la policía podrá ordenar la suspensión o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, etcétera. El proyecto, según lo entiendo, parte de la base de que este precepto en principio tiene un vicio de inconstitucionalidad, pero que este vicio de inconstitucionalidad puede ser salvado con la lectura del artículo 252, que en lo conducente establece que requieren autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes, y establece 5 fracciones y una fracción sexta que remite a las leyes aplicables. En mi opinión, esta interpretación conforme que nos propone el ponente tiene sus méritos en el sentido que busca una salida para lograr, por un lado, que se cumpla con la finalidad del control judicial previo y que al mismo tiempo no se llegue al extremo de invalidar la norma que pudiera generar algunas consecuencias desfavorables. Sin embargo, una vez analizando esta propuesta, que me parece que es creativa y que sin duda tiene argumentos plausibles, yo no la comparto porque creo que tendríamos que hacer 2 cosas que veo un tanto cuanto complicadas de hacerlas en este asunto. Por un lado, darle al artículo 242 una interpretación conforme en la cual, donde no dice que hay control judicial previo, lo haya por una remisión al artículo 252, pero al artículo 252 le tendríamos que dar una interpretación también, no diría que conforme, pero sí extensiva. Y si le damos esta interpretación extensiva al artículo 252, pudiéramos caer en otro extremo, que prácticamente cualquier técnica de investigación para requerir información va a exigir la intervención del juez de control, porque cualquier actividad que se realice puede afectar derechos establecidos en la Constitución. Entonces creo que aquí se trata de hacer una ponderación, que haya la intervención del juez de control en aquello que es necesario, pero que debidamente controlado y reglado, el Ministerio Público pueda realizar algunas técnicas de investigación sin que sea necesario que en cada una de ellas esté interviniendo constantemente el juez, porque esto haría absolutamente inoperante el sistema. De tal suerte que yo no comparto la interpretación conforme, me parece complicado poder armar por un lado un reenvío y por el otro lado darle un contenido distinto al artículo 252, de tal suerte que me parece que por claridad y seguridad jurídica lo más razonable desde mi punto de vista es votar por la invalidez de este precepto que está impugnando, y en esos términos emitiré mi voto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, para empezar, no comparto totalmente las consideraciones del proyecto. No creo necesariamente que la regla ahora sea el control judicial y la excepción, tratándose de técnicas de investigación, sea el no llevar un control judicial. Yo creo que cada caso en concreto debe ser examinado en función al grado de afectación de un derecho fundamental y no como reglas o excepciones, sino atendiendo específicamente al caso concreto. En el punto que estamos examinando la realización de una técnica de investigación durante el procedimiento penal. No está en función de establecer una reparación del daño, ni mucho menos. Simplemente es una técnica de investigación que puede llevar a cabo, ordenar tanto el Ministerio Público como la policía. Ahora, según ha sido reconocido incluso por esta Suprema Corte, la afectación de derechos fundamentales puede llevarse a cabo en relación a la ponderación si
responde a un fin constitucionalmente válido, si la medida es proporcional, idónea o necesaria. A nivel internacional, no necesariamente el instrumentarse un control judicial previo a alguna afectación de derecho humano va a implicar que con ello quede salvaguardado esa afectación del derecho fundamental en función de la realización de un fin constitucionalmente válido, como lo es en este caso la investigación de los delitos. Tampoco creo que en función de ese objetivo en general que consiste en la investigación de los delitos y que es un mal que afecta a todas las sociedades, pueda justificar por sí mismo la intromisión arbitraria de la autoridad de los derechos fundamentales. Se tiene que analizar en este caso la técnica de investigación desde un punto de vista no solo si es constitucionalmente válido, que yo creo que sí tiene un fin constitucionalmente válido, sino además si es idónea, proporcional y necesaria. Comparto con el proyecto que el grado de afectación, sobre todo en esta etapa del procedimiento penal, que es el de la investigación, sí se necesitaría un control judicial previo por el grado de afectación del derecho fundamental que en este caso se está protegiendo. En la página 94, en el párrafo 213, el ministro Lainez nos dice: si el control judicial se dio como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, entonces la autorización judicial será obligatoria, al menos desde el punto de vista de control abstracto en el que nos encontramos, cuando la técnica o acto de investigación que pretenda practicar la autoridad signifique una necesaria afectación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En el caso concreto, comparto la afirmación, no en todas. No creo necesariamente que cualquier técnica de investigación requiera un control judicial previo, sino hay que atender a otros parámetros como es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad con un fin constitucionalmente válido. Pero en el caso concreto estoy de acuerdo que se necesita la autorización judicial. No puedo compartir la interpretación conforme, que creo que es una labor que el ministro ponente trató de plantearnos a este tribunal pleno, precisamente para lograr hacer acorde con nuestra Constitución esta técnica de investigación que muchas veces es necesaria o indispensable en la persecución de los delitos. Sin embargo, ¿por qué considero que no podemos en este supuesto establecer una interpretación conforme? Por el diseño del sistema, del propio sistema en las técnicas de investigación. Él nos dice en la página 233 que la interpretación conforme encuentra sustento en la lectura sistemática del propio Código Nacional bajo el parámetro descrito. Nos señala el artículo 251, antes mencionado, que establece las puntuales excepciones al control judicial previo, señala en su fracción 12, antes de la reforma de 2016, porque estamos analizando el Código en 2014, nos señala en su fracción 12 que no requieren autorización del juez de control, y está entrecomillado, las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Es decir, cierra comillas, es decir, si el artículo 242 no estableció de manera expresa la excepción al control judicial para el aseguramiento de operaciones financieras, debe interpretarse conforme a la Constitución y demás disposiciones del Código Nacional que dicha medida sí lo requiere. Yo leo en sentido contrario el artículo 251. Lo que dice el artículo 251 dice:
actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa de juez de control. Y la entonces fracción 11 dice, o sea, autorización que no requiere, dice, las demás en la que expresamente no se prevea control judicial. Es decir, según el código, en todas aquellas de técnicas de investigación que expresamente no diga el código que no se requiere control previo judicial, entonces no es necesario. Y si el sistema mismo nos está diciendo que expresamente, este artículo que estamos analizando, el 242, expresamente no dice que no necesite control judicial, porque no lo dice, expresamente no dice que requiere actuación procesal. Entonces, para mí, si está en la excepción del 251 y haría incongruente el mismo sistema que establece el propio código al introducir una interpretación conforme, es decir, que se entiende que dice cuando el 251 está diciendo que no, si no lo dice expresamente. Por eso, compartiendo en gran medida los argumentos del señor ministro Lainez, yo votaría por la invalidez del precepto. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señora ministra. Esta es su consideración, señores ministros. ¿No hay más comentarios? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo también debo mencionar que, si bien es cierto que coincido con mucho de lo señalado en el proyecto, en la parte donde menciona que sí se hace necesaria la intervención judicial previa al aseguramiento de las cuentas y de las operaciones, más bien de las operaciones bancarias, lo cierto es de que sí, también pienso que la interpretación conforme sí la siento muy forzada. ¿Por qué? Porque yo creo que una interpretación conforme debiera hacerse cuando el artículo es confuso, cuando el artículo puede dar lugar a diferentes interpretaciones, pero en este caso el artículo de manera clara y contundente nos está diciendo lo que el legislador quiso decir. O sea, en mi opinión no da lugar a interpretaciones. Dice: el Ministerio Público, a solicitud de la policía, podrá ordenar la suspensión o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien derecho relativo a operaciones de las instituciones financieras establecidas, y dará aviso de inmediato a la autoridad encargada de la administración de bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento. Entonces, aquí no nos está dando ningún lugar a interpretar si esto era una orden, si era una solicitud. No, o sea, claramente se nos está diciendo que ordene el MP el aseguramiento de las operaciones y de las cuentas y de los títulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Está establecido de manera específica, no hay lugar a interpretación. La interpretación conforme que nosotros le daríamos, lo digo de manera muy respetuosa, creo que estamos legislando, le estamos cambiando el sentido al artículo contrario a lo que el legislador determinó, porque ahora lo que nosotros estamos diciendo, vamos a interpretar que sí puede asegurar, pero previa autorización judicial. Pues eso no lo dice el artículo, ni siquiera lo deja ver, que pudiéramos interpretar si efectivamente eso es posible. No, en ningún momento lo señala, simple y sencillamente dice sí puede hacerlo. Y nosotros vamos a decir sí puede hacerlo, pero con autorización. En ningún momento veo yo que exista la posibilidad de interpretar. Entiendo cuál es la razón por la que el señor ministro Lainez llegó a esta interpretación conforme, y fue un poco en no dejar a la investigación sin la posibilidad de obtener el aseguramiento de cuentas, lo cual lo entiendo perfectamente bien, porque puede ser desde luego un motivo muy importante dentro de la investigación para llegar a comprobar algún delito. Eso me parece correcto, pero bueno, creo que de todas maneras lo que sí se puede hacer pues es una modificación de este artículo para en todo caso establecer de una vez lo que creo que la mayoría de los que ha intervenido está de acuerdo, porque aún la propia interpretación lo que está diciendo es sí se puede, pero
con la autorización judicial. O sea, el artículo queda vivo siempre y cuando pida la autorización al juez correspondiente. Pues es justamente el decir, el artículo es inconstitucional porque no está estableciendo la autorización del juzgador para ello. Ahora, es verdad, aquí estamos hablando, como bien lo señaló la ministra Piña, de técnicas de investigación. Sin embargo, en providencias precautorias, que podría también tener de alguna manera un símil a esto, porque es una providencia precautoria el asegurar las cuentas, precisamente para qué, pues para lograr que la investigación tenga el léxico adecuado y que más adelante pueda llegarse incluso a la reparación del daño. Pero para la reparación del daño, el propio código, en el artículo 138, establece como providencia precautoria precisamente para la restitución de derechos de la víctima, para garantizar la reparación del daño, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez, las siguientes providencias precautorias. Y en la fracción segunda dice muy claramente la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Entonces es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que está estableciendo, tratándose o de una técnica de investigación o de una providencia precautoria, que la finalidad viene a ser muy similar. ¿Para qué? Para preservar la posibilidad o de reparar el daño o de tener una investigación exitosa. Bueno, pues que se haga la solicitud correspondiente a quien en un momento dado tiene las facultades y las atribuciones para poder lograr esto. Esto se puede hacer de manera muy rápida. Ahora hay procedimientos que así lo establecen a través de una solicitud que se tramita demasiado con plazos demasiado rápidos. Entonces, en mi opinión, yo creo que la interpretación conforme, entendiendo desde luego la intención del señor ministro Lainez de no dejar sin este tipo de material probatorio, y es la razón que motiva a hacer la interpretación conforme, sí la siento forzada, y yo creo que en un momento dado no da lugar a interpretación conforme, lo que de alguna manera está estableciendo de manera precisa lo que el legislador quiso decir. Y lo que nosotros le estamos diciendo es, tú quieres que se haga esto, pero con autorización, pues va a decirnos el legislador, nunca dije que con autorización. Entonces, si no dijiste que con autorización, el artículo es inconstitucional. Y por esa razón yo también, muy respetuosamente, me inclinaré por la determinación de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente. Señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Franco. Muy brevemente, señor presidente, yo me separaré de algunas consideraciones. Tampoco estoy con la interpretación conforme por algunas de las argumentaciones que ya se dieron aquí. Si será necesario, yo haré un voto en la medida en que sea concurrente o personal ya en contra de lo que se resuelva, y por supuesto estoy por la invalidez del precepto, por las razones que aquí se han expresado, como lo acabo de decir. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Pues ya para sumarme con el octavo voto, yo como he votado en salas ya en varios asuntos, yo también estaría por la invalidez del precepto, por los argumentos que ya se han expresado en esta sesión. Me uno a la invalidez del precepto. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. A mí la verdad es que sí me convence la propuesta del proyecto, tomando en cuenta el sistema que establece el propio código, tratándose de técnicas de investigación. De la interpretación armónica de los artículos 251 y 252, advertimos que hay una serie de técnicas de investigación que requieren de autorización judicial y otras que de manera expresa el propio código establece que no requieren de autorización judicial. Si lo tomáramos de esta manera, pareciera que hay pues una antinomia clara entre el artículo que estamos analizando, el 242, cuando habla que el Ministerio Público, por sí o a petición de la policía, puede ordenar el aseguramiento,
Y por otro lado, el artículo 252, que establece la regla general de en qué casos es necesaria la autorización judicial, y establece que, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, que son los que de manera expresa se dice que no requieren de autorización judicial, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. Ya hace ahí un catálogo que es meramente ejemplificativo, porque la norma general está contenida en el enunciado del propio precepto. Me pareció muy interesante lo que señalaba la ministra Piña en relación con el 251, respecto de los actos que no requieren de autorización judicial, en su fracción 12, que dice, 12 actualmente, creo que originalmente era la 11, dice las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Y aquí el dilema es poder establecer si en el 242 de manera expresa no se prevé el control judicial. Y me parece que de manera expresa no lo es. O sea, lo que dice es que el Ministerio Público ordena el aseguramiento. Finalmente, el que ordena el aseguramiento es el Ministerio Público, sea con autorización previa del juez o sin ella. El que hace la orden, el que gira el oficio, el que da la instrucción es el Ministerio Público. Y en este caso yo coincido, como lo hemos hecho, creo que todos los que hemos hecho uso de la palabra, que en este caso, tratándose de aseguramientos de este tipo de cuentas, es necesaria la autorización previa judicial. En eso yo también comparto esa situación. La problemática es que, yo bajo esta perspectiva no tendría inconveniente en sumarme a la invalidez, pero si invalidamos el precepto, eliminamos esa técnica de investigación. Y eso es lo que en realidad a mí me preocupa. Y por eso creo loable el esfuerzo de poder lograr una interpretación conforme a fin de que la técnica de investigación se mantenga, porque en algunos delitos es indispensable, pero con la interpretación conforme propuesta, que pues yo creo que más que conforme es en realidad armónica entre distintos preceptos del mismo Código Nacional. Y en esa medida le ponemos el requisito de que debe tener la autorización judicial, pero mantenemos la posibilidad de hacer uso de esta técnica de investigación. Eso es lo que finalmente, en un aspecto meramente pragmático, a mí me preocupa de la invalidez. No tendría problema de sumar mi voto a la invalidez, pero el efecto que produce es eliminar esta técnica de investigación. Y a mí eso sí me parece complicado en cuanto al trabajo que debe desarrollar el Ministerio Público, sobre todo en determinado tipo de delitos, que es fundamental el tomar esta técnica de investigación para poder tener elementos en su momento para poder hacer una acusación. Creo yo que si decimos que este artículo 242 se tiene que aplicar armónicamente con el 252, pues logramos el efecto deseado. Mantenemos la técnica de investigación, pero obligamos a que se adquiera una autorización judicial previa antes de llevarla a cabo. Yo por estas razones compartiría la propuesta del proyecto, insisto, con esta perspectiva tal vez un tanto pragmática, pero que me parece importante hacerlo. Ahora, si, como veo que ya hay una mayoría suficiente para invalidarlo, pues tal vez sería conveniente, como se ha hecho en algún otro caso, pues obligar a que se legisle sobre el punto, para que entonces pudiera haber una, es decir, que fuera efecto de esta resolución el que se legislara, y si se va a mantener esta técnica de investigación, que se le agregue el requisito expreso de la autorización judicial, no obstante que el 252 marca la regla general. El 252 dice, todo lo que no está en el artículo anterior requiere de autorización judicial. Todo. Todo lo que afecte a los derechos, como dice aquí,
los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. Me parece que es un criterio por exclusión. Todo lo que no está en el 251 y es de investigación requiere de autorización judicial. Yo, sobre estas bases, compartiría la propuesta del proyecto, insisto, tomando en cuenta este aspecto pragmático, pero que desde mi punto de vista es sustancial respecto de lo que se pretende con la regulación de este tipo de medidas o técnicas de investigación. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Ruego se me disculpen esta segunda intervención. Sin embargo, en tanto no estoy absolutamente seguro de que las participaciones previas pudieran anticiparnos una votación de 8 opiniones sobre la invalidez, y bajo la perspectiva aquí ya planteada de una posibilidad que es la que plantea el propio proyecto de interpretación conforme, solo quisiera compartir con ustedes esta reflexión. El principio de interpretación conforme como un ejercicio hermenéutico supone la posibilidad de encontrar una interpretación a partir del principio de supervivencia de la ley, esto es, la ley se presume válida, tiene una finalidad. Es posible que en su redacción se haya cometido algún tema de invalidez y esto puede provocar el dislocamiento de un orden jurídico o, como aquí también se ha planteado, la posibilidad de que no se ejerza una herramienta fundamental en la investigación de los delitos. Así es que si el principio de conservación de la norma da la oportunidad para que mediante un ejercicio hermenéutico la disposición cuestionada pueda leerse de una forma distinta y con ello se cumple el requisito de validez, nos lleva al planteamiento de una ruta crítica. Hay quien en un primer ejercicio lo que tiene que hacer es determinar si la norma es constitucional o no es constitucional. Quien esté porque la norma es constitucional no requiere de ningún tipo de interpretación, considera que cumple con los parámetros que la norma suprema le ha establecido. Pero hay quien a su vez no lo considera así, pasa a otro hemisferio en el que considera que esto es inconstitucional. Dentro de este hemisferio, el que ha considerado la invalidez de la norma, existe el que a pesar de su invalidez entiende que con una interpretación puede salvarla. Esto es, puede seguir operando en el mundo del derecho entendida de una forma, pero la primera circunstancia y condición es que la estima inválida. No se va a interpretar conforme lo que se estima válido. Solo lo que se considera inconstitucional es sujeto de interpretación conforme. Por lo pronto, bajo la perspectiva planteada y la ruta crítica que toda acción de inconstitucional ha de seguir, lo primero que se tiene que ver ¿es válida o inválida? Es inválida. Hay posibilidad de que ésta se conserve. Hay quien piense que sí, con una interpretación conforme, pero parte de un primer condicionamiento. Es inválida. Me parecería difícil entender que si la votación llegara a dividirse sin alcanzar el presupuesto de 8, por quienes piensen que es inválida de modo absoluto y no admite interpretación alguna, frente a otros más que la consideran inválida pero salvable, la resolución final de este Tribunal Pleno terminará por ser la subsistencia de la norma, que por mayoría, quizás hasta abrumadora, es inválida. Entonces, yo sí creo que por esta tan sonada por mí ruta crítica, es primero determinar, para poder considerar la posibilidad de una interpretación conforme, debemos entender que su intérprete ya la juzgó inválida y la salva por un principio hermenéutico, pero subyace como presupuesto indiscutible que la determinó inválida. Y por ello la conclusión, si este alto tribunal, imaginemos que una votación llevara a considerar 7 por su invalidez absoluta, no susceptible de ser corregida con ningún tipo de interpretación, y 4 por llegar al extremo, porque es inválida pero se corrige, hay 11 votos que en esencia han considerado inválida la norma y solo por el número en que concurren unos y otros, la norma prevalece y queda en el orden jurídico. Es simplemente una pregunta que yo me hago y a mí me parece, con una respuesta que yo mismo encuentro, es que
lo que más prevalecería es su invalidez y el grado se define de otro lado. Esto es, quienes están en el hemisferio de la inconstitucionalidad la ven desde dos ópticas, pero están en un hemisferio distinto del de la validez. Por ello yo creo que aún considerando las discrepancias, la resolución final, a fuerza de la lógica, no podría ser que subsista cuando el presupuesto de cada razonamiento comienza por la invalidez de la norma. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo quisiera también expresar mi opinión antes de que el señor ministro Lainez, que me ha pedido la palabra para hacer alguna aclaración. Yo considero que de todas las argumentaciones que hemos oído, todos coincidimos en que se requiere autorización judicial para realizar este tipo de actos. Hay quienes lo entendemos de una manera y otros de otra, pero todos coincidimos en ese punto sustancial. Y yo, desde luego, coincido también en que es necesaria la autorización judicial. Quienes lo han argumentado, según entendí, que no se puede validar esta norma porque expresamente no señala en su texto la autorización judicial, consideran que debe declararse inválida y, por lo tanto, señalar expresamente que su carencia de requisitos sobre autorización judicial lo lleva a la inconstitucionalidad. Por el otro lado, como lo plantea el señor ministro oponente en el proyecto, o incluso como en una variante el ministro Pardo lo señala como una interpretación no conforme sino armónica en relación con el artículo 251-252 del propio Código, pudiera entenderse que sí se trata de una norma que requiere autorización judicial, porque como lo señala el propio 252, todos los demás procedimientos de investigación requerirán de autorización judicial. Yo no parto de la idea, con todo respeto, de que estamos considerando a la norma como inconstitucional todos. Yo veo que hay quienes la consideran como una norma que puede adaptarse al sistema que está establecido en el propio Código para que todos coincidamos, insisto, en el criterio de que requiere autorización judicial. De eso creo que no hay duda en ninguno de nosotros, y yo coincido también con esta postura, como se había señalado, en el sentido de que de una interpretación congruente y sistemática entre los artículos 242 impugnados, 251 y 252 del propio Código, se puede entender, sin necesidad de legislar, como se ha planteado, que la norma sí requiere autorización judicial y que puede entenderse en ese sentido como una norma no aislada, sino como parte de este sistema que requiere la autorización judicial, que no lo excluye expresamente, y por lo tanto estaría yo con estas variantes a favor del proyecto y por reconocer la validez de la norma. Señor ministro Lainez. No, muy brevemente en ese sentido, ministro presidente. Señor ministro Pardo. Okay. Lo que estoy advirtiendo es que no va a haber una mayoría calificada para declarar la invalidez de la norma. Hay una minoría respecto de la interpretación conforme, y entonces creo que es el peor de los escenarios, porque vamos a dejar la norma como está, sin la interpretación conforme. Por eso decía yo que, si esa va a ser la circunstancia, yo sumaría mi voto a la invalidez, con tal de no dejar la norma como está, sin la interpretación conforme. Yo estoy convencido, bueno, no conforme, incluso armónica. Yo estoy convencido de la interpretación armónica que se desprende del proyecto, pero me parece que no podemos dejar la norma sin esa aclaración, sin esa interpretación, para poder incluir la necesidad de la autorización judicial previa. En esa medida, si la votación fuera así, yo cambiaría mi voto para la invalidez y yo agregaría la variante de que
habría que establecerse la necesidad de volver a legislar para introducir de manera expresa la necesidad de la autorización judicial en este tipo de técnicas de investigación. E insisto, lo haría solo por no dejar el precepto tal cual, sin la interpretación que hace que sea respetuosa de los derechos que se alega que viola. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Gracias, señor. Era muy el sentido de lo que acaba de decir ahorita el ministro Pardo. Íbamos a quedar en el peor de los mundos porque no se alcanzaba la votación para declarar la invalidez, no hay votación suficiente para la interpretación conforme o armónica, entonces se desestimaba la acción en este caso, y ¿qué quedaba? Pues el artículo tal como está, en el que todos estamos en la idea de que, así entendido, pues es inconstitucional, es el peor de los mundos. Pero creo que ya el ministro Pardo dio la solución, entonces ya está el octavo voto. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. De mi intervención, que precisamente apuntaba al fenómeno ya detectado, esto es la posibilidad de un 7-4, la aclaración del señor ministro Pardo y el sumarse a esta otra posibilidad disipa de manera absoluta mi preocupación. Gracias. Gracias, señor ministro. Pues yo también coincidiría, desde luego, siempre y cuando y solo si se estableciera la obligación al legislador de volver a emitir una norma en este sentido, que es necesaria para los procedimientos de investigación de los delitos de esta materia financiera, que se estableciera, como lo estamos señalando, la necesidad de que exista un control judicial, en la que, insisto y repito, todos hemos coincidido en la necesidad de un control judicial. Si fuera en ese sentido, yo también podría cambiar mi votación. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy francamente convencido de que la norma no es inconstitucional, y yo me convence, me gusta más el fraseo que hizo el ministro Pardo de esta interpretación armónica, porque es muy claro el cápite o el inicio del artículo 252. Estamos en todas las hipótesis que plantea, y el listado que hace, en el cual no está incluido, usted dice, así como los siguientes, o sea, es distinto de el planteamiento inicial. Sí. Entonces yo no estoy de acuerdo en que todos pensemos que es inconstitucional. No, yo creo que requiere autorización judicial por virtud de lo dispuesto en el 252, y es mejor, más clara, una interpretación armónica. Sobre esta base, me parece que, por supuesto, tenemos que encontrar una solución, y sí quisiera ver cuál es la propuesta en términos de qué se le va a pedir al Congreso, en qué término, en qué tiempo, precisamente para no afectar una técnica de investigación tan importante como esta. Y también, ¿qué hacemos en términos de los efectos? Yo sé que no estamos en el punto de efectos, pero hay muchas actuaciones judiciales que están hechas con base en actuación del Ministerio Público y la Policía, no solo en este precepto, en otros que veremos en adelante, pues que pueden tirar los procesos, porque siendo materia penal, pues hay obviamente una afectación hacia atrás, aunque no necesariamente estemos en la definición de tipo penal, ni mucho menos, sino simplemente la validación o no de una técnica de investigación, y por consecuencia la legitimación de la probanza que está en el expediente. A mí sí me preocuparía francamente mucho que eso no quedara resuelto. Entonces, pues yo puedo transitar con un sentido o con otro. Yo estoy convencido de la armónica, siempre que encontremos un mecanismo que ordene legislar en un tiempo muy breve, y segundo, con un mecanismo que salve lo actuado de buena fe por parte del Ministerio Público y la Policía durante el tiempo en que esta norma ha estado vigente. Eso es cuanto, presidente. Yo coincido mucho con lo que dice el señor ministro Medina Mora. Desde luego, yo también puedo entender que en una interpretación armónica de estas disposiciones, sistemática, se puede paliar, no legislar ni modificar la norma, sino entenderla respecto de la excepción que hace el 252 a contrario sensu, de tal modo que pudiera entenderse que requerirá de autorización judicial, pero entendiendo que
se dificulta el efecto y la conclusión de una resolución en este sentido. Yo también podría modificar mi voto, pero en este aspecto pudiera ser, por ejemplo, lo que sugería el ministro Pardo, de que se le dijera expresamente al Congreso que debiera legislar para poder subsanar esta omisión que aparentemente se da, para que no quede sin existencia una técnica de investigación que siempre es importante en materia financiera, o bien dejar que el efecto de la resolución se posponga en un plazo, digamos, de 90 días, 3 meses, para que el legislador, atendiendo a las razones que hemos expresado aquí en esta sesión respecto de la necesidad de que exista autorización judicial, el legislador pueda hacerse cargo en su responsabilidad de retomar la norma, redactarla de una manera distinta y establecer expresamente en su texto la necesidad de la autorización judicial. Esa sería otra posibilidad. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo ahí lo único que diría es, ¿por qué no le pensamos y lo dejamos para los efectos? Ahorita se podría hacer la votación ya de la inconstitucionalidad y los efectos quedan pendientes para cuando lleguemos a la parte correspondiente. Es que lo pidió el ministro. ¿O se tienen que fijar de una vez? Pero a ver, señora ministra Piña. Sí, con todo respeto, yo creo que tendríamos que votar si se alcanza la votación para declarar la invalidez de la norma. Creo que el ministro Pardo ya se unió y son los 8 votos, que son los suficientes para declarar la invalidez. El condicionamiento en decir yo lo hago siempre y cuando, pues ya será pues los efectos, porque es el motivo del voto, pero en los demás no creo que estemos a que condicionen el voto en función de los efectos, porque se va a estudiar, como dice la ministra Luna, después cuando se vean los efectos de una declaratoria de invalidez, si tiene efectos retroactivos o no, porque además todas las actuaciones que se han realizado, aún con una interpretación conforme, implicaban que tenían que tener autorización judicial. Eso es un hecho. Entonces, yo respetuosamente, como dice la ministra Luna, yo creo que aquí hay que votar por la invalidez o no, sin condicionamiento, y ya cuando veamos los efectos, pues ya veremos qué tipo de efectos, porque es un punto a discutir, independiente que yo, por ejemplo, no me he pronunciado. Entonces, yo creo que sí tendríamos que analizarlo tal cual como comentó la ministra. O sea, votemos invalidez o no, sin condicionamientos. Gracias. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo no estoy en el supuesto de requerir saber cómo va a quedar para votar, porque yo ya me pronuncié por la invalidez, pero sí me parece que debemos valorar en todo lo que se debe la postura, al menos de dos de nuestros compañeros, que dicen: para mí el precepto es válido, pero el peor de los mundos es dejarlo sin esta interpretación conforme o armónica, sea cualquiera que se adopte. Y entonces, para saber si me voy a sumar por la invalidez, requiero saber qué es lo que va a suceder temporalmente en cuanto a lo que haya acontecido en el pasado y qué obligación va a tener o no tener el legislador, porque yo, según entiendo, la postura menos del ministro Pardo, del ministro Medina Mora, es en el sentido: no podemos dejar una norma sin control judicial, pero tampoco podemos dejar la situación sin norma. Y hay hechos o actuaciones que sucedieron y qué va a pasar con ellas. A mí me parece que es una solicitud, honestamente, muy razonable, y que aunque normalmente esto lo vemos en los efectos, sí me parece que tiene fundamento que un ministro que va a cambiar su voto en aras de lograr la mejor decisión de corte, pues nos pregunte: en caso de que yo cambie lo que es mi convicción original,
cómo van a quedar las cosas. Yo no estoy en ese supuesto, pero sí me parece que sí es una solicitud muy razonable e importante que al menos en principio, quizás podamos ver los detalles en los efectos, pero sí me parece que al menos en principio haya un acuerdo sobre qué pasará en estos términos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho lo que acaba de señalar el ministro Saldívar. Me parece que en los posicionamientos que hemos hecho, la ministra Piña hace bien las cuentas después de que el ministro Pardo plantea que sumaría su voto. Pues hay 8. Tiene razón, 8. Pero en los posicionamientos originales de la interpretación armónica o conforme, pues son 7-4. Y el ministro Pardo señaló eso, de cambiar su voto, lo mismo que el ministro presidente, para no generar un caos. Mi planteamiento es precisamente cómo podemos transitar eso. Yo estoy de acuerdo en que los efectos se discuten en el capítulo de efectos. Sin embargo, esta circunstancia, no solo en esta, en otras que enfrentaremos en este mismo asunto más adelante, me parece que hay consecuencias dramáticas. La ministra Piña ha dicho, por ejemplo, en este momento, que, bueno, si es inconstitucional, pues todo lo que se haya actuado en ese sentido lo era. Y entonces, bueno, a mí sí me preocupa, francamente. Yo creo que este tema precisamente plantea la necesidad de hacernos cargo de las actuaciones que ha hecho el Ministerio Público en el curso del tiempo de la vigencia de esta norma. Yo digo de buena fe, porque es lo que la norma le autorizaba, y no me parece sensato que este Tribunal Pleno, pues en función de esta votación, como es lo normal en nuestro procedimiento, pues tenga una afectación a todos los procesos o muchísimos procesos en curso, muchos de ellos muy delicados. Yo creo que es una petición, como ha dicho el ministro Saldívar, muy razonable, entendiendo que obviamente los efectos los discutimos en efectos, pero a mí sí me parece que este es un tema que valdría la pena, hasta por cortesía, abordar ahora. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho la intervención del señor ministro Saldívar en cuanto a la posibilidad de poder definir estos temas antes de, pues en mi caso, cambiar el voto de acuerdo con mi convicción. Pero bueno, yo entiendo que tal vez no sea el momento, o que tal vez algunas compañeras o compañeros traigan una idea diferente. Es decir, yo lo que decía es que para mí el peor de los escenarios es que no hubiera mayoría calificada para invalidarla, y como lo es, que haya una minoría para sacarla adelante con una interpretación armónica o conforme. Yo sumaré mi voto a la invalidez, y en todo caso, si en su momento no hay el consenso o la mayoría por los temas que me parecen muy razonables que están planteados, que es la obligación de que se legisle sobre el tema con las condiciones que nosotros hemos establecido para hacerla constitucional, y 2, cuidar el aspecto, como lo hemos hecho en algunos otros casos, de que la posibilidad de la aplicación retroactiva de la invalidez vaya a generar problemas muy serios en procesos que son además muy publicitados y que están presentes en la opinión pública, y que son respecto a veces de personas conocidas por los cargos que pudieran haber desempeñado, en fin. Yo, pues finalmente lo que me interesa es salvar mi postura, es decir, yo cambiaré mi voto, me sumaré a la invalidez, y cuando analicemos el tema de efectos, pues yo, si no hay una mayoría, pues salvaré mi posición respecto de que en este caso es necesario que se establezca la obligación de legislar sobre el punto. Y el tema de la retroactividad o no, pues también en su momento lo discutiríamos. Me parece razonable poder hacer algunas excepciones en este asunto por la naturaleza de las normas que estamos revisando y por la trascendencia que puede tener a los procesos penales que están en curso, incluso algunos ya hasta tal vez terminados. En fin, pero yo no quisiera que se entendiera que yo estoy condicionando mi voto a que estén de acuerdo conmigo. Entiendo que
cada quien tiene su percepción y su postura, y yo, como siempre, respetaré todas. Yo haría simplemente la salvedad para dejar clara mi posición. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Solo para dejar con claridad mi posición y a partir de un lenguaje común, esto es el convencionalmente aceptado, mi posición se da precisamente porque entiendo que la interpretación sistemática o armónica no ve aisladamente a un precepto legal, sino vinculado a otro que le da sentido. Y esto, en consecuencia, hace que desde el inicio y en su conclusión, el intérprete la considera válida. No la está viendo aisladamente, sino en función de otra. Esto es, en lenguaje coloquial, no necesita ayuda alguna. Así está la ley y así se producen sus efectos. La interpretación conforme es totalmente distante de la sistemática. No encuentra ningún otro apoyo en otro artículo. Es en sí mismo inconstitucional. Sin embargo, leído en determinada forma, de acuerdo con el contexto en el que se debe encontrar, esto es, en un orden constitucional predeterminado, puede, bajo el principio de conservación de la norma, mantenerse en el orden jurídico mientras se aplique, como se entiende, acondicionado al nuevo esquema del intérprete. Están en los polos opuestos. La interpretación sistemática es por validez. La interpretación conforme detecta un vicio y lo salva. Esto es, coloquialmente, le ayuda. Es ese el marco en el que he normado mi participación. Señora ministra Piña. Sí, gracias, señor presidente. Para aclarar mi participación, yo a lo que me refería es que con una interpretación de invalidez de la norma, porque no se llevó un control judicial previo en las investigaciones anteriores al análisis de esta acción de inconstitucionalidad, o bien con una interpretación sistemática de los artículos, lo cierto es que esas actuaciones que ya se llevaron a cabo no tuvieron un control judicial previo. Eso es a lo que me refería. ¿Por qué? Porque la ley como tal no lo exigía. Entonces, a lo que me refería es que de aquí hacia atrás, pues ninguna actuación en los procedimientos, en las investigaciones de procedimientos penales tuvieron una autorización judicial porque la ley no lo requería. Por eso yo decía que no podíamos estar condicionando nuestro voto en función de qué vamos a hacer con los efectos, porque no es la primera vez que analizamos en una acción de inconstitucionalidad normas penales, tanto sustantivas como procesales. Y eso que hemos analizado muchas veces en este pleno lo hemos dejado para los efectos. Por eso mi observación de que cuando llegáramos a los efectos lo veríamos. Yo no tengo ningún inconveniente si lo quieren ver desde ahorita. Mi precisión de voto era, es que eran inconstitucionales a la luz de lo que resolviéramos de todos modos con interpretación conforme o por invalidez de norma esas actuaciones del Ministerio Público en investigaciones no tenían control judicial previo, al margen de cómo sea nuestra votación. Los efectos lo vamos a ver cuando se fijen los efectos, que siempre lo hemos hecho, sí, que no es la primera vez que lo hacemos, pero yo no tengo ningún inconveniente en que si es una cuestión que quiere analizar el Pleno en este momento, porque lo consideren relevante para esta acción en particular, yo no tengo ningún inconveniente de que se analice. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, yo en la propuesta anterior lo que decía era que se dejara para el momento en que se fijaran los efectos,
pero ofrezco una disculpa, yo no había reparado en que era la condicionante de algunos señores ministros para emitir su voto. En esa tesitura, por supuesto que yo tampoco tengo ningún inconveniente en que si quieren que analicemos los efectos desde este momento, lo hagamos. La ministra Piña dijo algo que a mí me parece muy puesto en razón. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en dos posibilidades. Una, la declaración de inconstitucionalidad del artículo que trae como consecuencia que el artículo salga del sistema jurídico. Esa es la declaración de invalidez. ¿Qué es lo que tenemos que precisar en los efectos? ¿A partir de qué momento sale del sistema jurídico? Estamos en presencia de una norma de carácter penal y como es una norma de carácter penal, tiene efectos retroactivos. Tiene efectos retroactivos porque la ley penal en sí misma así lo establece y porque el artículo 44 de la ley reglamentaria del 105 lo dice de manera expresa. Entonces, ya, para ir precisando los efectos. Ahora, ¿qué es lo que sucede si en un momento dado se hace la interpretación conforme? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos es inconstitucional, se expulsa del sistema jurídico. Y si se dice lo que prevalece es la validez de la norma, pero con esta interpretación conforme, bueno, pues ¿cuál es la interpretación conforme? Que necesitaba autorización judicial. De todas maneras, los procedimientos ahí están. Los procedimientos de los que ya se llevaron a cabo de esa manera, con inconstitucionalidad o con interpretación conforme, de todas maneras vamos a tener que determinar si hay o no aplicación retroactiva. Por ser materia penal, pues tendría que haber aplicación retroactiva, pero lo que les quiero decir es, el hecho de que se determine una mayoría por la inconstitucionalidad o el hecho de que prevaleciera, que no hay mayoría, hay 4 votos nada más, la interpretación conforme, el efecto es el mismo en cuanto a los procedimientos, porque los procedimientos ya se llevaron a cabo y se llevaron a cabo sin la autorización judicial. Entonces, si es materia penal y en un momento dado, si fallamos el asunto y tiene aplicación retroactiva a la vigencia de la ley, con interpretación o con declaración de inconstitucionalidad, de todas maneras el artículo tiene que tomarse de otra forma. O bien no se toma en cuenta porque está expulsado, o bien no se toma en cuenta porque no fue considerado en la forma en que se interpretó. Entonces el efecto pues realmente es el mismo. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Algo que señaló el presidente y yo por eso decía, si lo pensamos para los efectos, a lo mejor podemos idear alguna cosa que diera pues más facilidades, pero para los procesos que vienen, no para los que ya están. Para los procesos que vienen es a partir de qué momento podía entrar en vigor la declaratoria de inconstitucionalidad o la declaratoria de interpretación. ¿Por qué? Porque eso sí está dentro de nuestras facultades. Y en todo caso, si quieren también fijarle un plazo al legislativo para que legisle, pues también se le puede fijar, no sería el primero ni el último en que lo hiciéramos. Entonces, a eso me refería y es donde yo coincido con la ministra. De todas maneras, los procedimientos que ya están con interpretación o con declaración de inconstitucionalidad, de todas maneras no son correctos. No son correctos porque están hechos sin autorización judicial. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Lainez. Muy brevemente, en el mismo sentido que lo han expresado las ministras, sea en un sentido o en otro, la propuesta del proyecto, como lo dije, pretendí ser claro, era con el objeto de que la autoridad contara con este instrumento, desde luego bajo los parámetros constitucionales, que era la autorización judicial, donde todos estamos de acuerdo. Yo me sumé a una interpretación como la de usted o del ministro Pardo, que no fuera conforme, que fuera armónica, pero porque eso nos llevaría a que el día de mañana la autoridad pueda seguir haciendo este aseguramiento, pero con control judicial. Ya eso no se logró, entonces yo también propongo que vayamos a votación y en los efectos vemos si la declaratoria la posponemos, no la posponemos y cada cual van a ser los efectos. En ese sentido es mi propuesta en este momento. Muy bien. Gracias. Yo nada más quisiera aclarar que yo sí condicioné el cambio de mi voto al hecho de que se estableciera o no el efecto específico de la forma en que se podría aplicar o interpretar esta determinación, de tal modo que si no se va ni a determinar respecto de estas
efectos, yo sostendré mi voto considerando que desde luego se requiere de autorización judicial, eso no me queda duda, y que la encuentro de la manera armónica y sistemática entre los artículos 242, 251 y 252 del propio Código impugnado. Vamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Por la invalidez. Señor ministro Por la Cosillas. invalidez y dejando la discusión de los efectos cuando corresponda. Señor ministro Alma Ramos. Igual, por la invalidez. Señor ministro Franco En González. el mismo sentido. Señor ministro Saldívar. Por la invalidez. Señor ministro Pardo Rebolledo. Por las razones que expuse en mi intervención, voto por la invalidez de la norma. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez. Señor ministro Medina Mora. Por la validez en la interpretación armónica. Señor ministro Lainez La Potisek. interpretación armónica integral que propuso el presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Por la invalidez irremediable. Señor ministro presidente Miguel Morales. Yo por una validez armónica en la que se requiere siempre la autorización judicial. Señor ministro presidente, me permito informarlo que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta del proyecto y por declarar la invalidez del artículo 242 impugnado, con voto favorable de la propuesta modificada en cuanto a una interpretación armónica de los señores ministros Medina Mora, Lainez Potisek y presidente Aguilar Morales. Muy bien, con esto queda resuelto este punto de la propuesta, que es el punto tercero. Y para hacer un receso continuaremos después de la sesión. Se reanuda la sesión. Señor ministro Lainez, por favor, Gracias, para la ministro presentación presidente. del siguiente punto de su proyecto. Gracias, ministro presidente. Es el tema número 4. El embargo precautorio y aseguramiento de bienes por valor equivalente que encontrarán ustedes en el proyecto en las páginas 112 a 125. El artículo 249 del Código Nacional establece que el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional trabar embargo precautorio, asegurar o en su caso decomisar bienes propiedad del imputado, así como de los que se conduzca como dueño, cuyo valor equivalga al producto del delito, cuando éste o los instrumentos y objeto del mismo hayan desaparecido o no se localizan por causa atribuible al propio imputado. Entonces, no hay bienes del imputado porque por su causa se desaparecieron o no se encuentran estos bienes y entonces, ¿sobre qué trabar el decomiso? Que sabemos servirá para la reparación del daño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna la constitucionalidad porque nos dice que el artículo es impreciso y ambiguo porque autorizaría al Ministerio Público a decretar, como si fuera opción, o lo decreta o lo solicita, el aseguramiento sin distinguir momentos y autoridades. Señala que el embargo precautorio no puede constituir una herramienta de investigación, pues es una providencia precautoria que requiere control judicial. Sería violatorio el artículo 22 constitucional que prevé la extinción de dominio para un número acotado de delitos. El proyecto reconoce la importancia del aseguramiento aún por valor equivalente como una herramienta importante que debe tener el Estado para combatir de manera eficaz el fenómeno delincuencial. Estos mecanismos, incluso de poder hacer un aseguramiento por valores equivalentes, han sido reconocidos y recomendados por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, además de que es una figura prevista en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Por lo tanto, se considera que es viable. Lo que
sí señala el proyecto de que, como lo acabamos de ver en la discusión y aprobación del punto anterior, es necesario, para que el precepto sea constitucional, conserve su constitucionalidad, la intervención del juez. El Ministerio Público tiene que acudir al juez de control para solicitar las medidas. ¿Por qué? Porque ahí tendrá que señalar las circunstancias y los hechos conforme a los cuales esos instrumentos o objetos han desaparecido, las razones por las que estima que esto es atribuible al sujeto imputado, cuál es la medida concreta que solicita y los bienes que pretende asegurar y embargar. Por lo tanto, la propuesta concreta es, toda vez que el aseguramiento de bienes y el embargo precautorio deben llevarse a cabo con control judicial y que el decomiso igualmente se trata de una función exclusiva del juez que resuelve el proceso penal, procedería a declarar la invalidez normativa de la porción decretará o, con el fin de que quede claro que las medidas referidas en el precepto deben contar invariablemente con la audiencia de un juez de control. Esa sería la presentación, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Si no hay observaciones, señoras y señores ministros, vamos a tomar una votación nominal para que en su caso puedan expresar alguna opinión diversa. Por favor. Sí, señor. Señor ministro, usted sutilmente. Con el proyecto. Señor ministro, ¿Con el proyecto por la invalidez? Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto por razones distintas a las que se sostiene para la invalidez. Y anuncio voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto, separándome de algunas consideraciones. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. El proyecto. Señor ministro presidente Guillermo Yo Morales. también con el proyecto en los términos de la ministra Piña. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, por razones distintas, denuncia voto concurrente. Y los señores ministros Piña Hernández y Aguilar Morales en contra de algunas consideraciones. También formularé voto concurrente. Muy bien, señor. Muy bien. Dada la hora, cercana ya a las 2 de la tarde, y que tenemos todavía por delante el análisis de 5 puntos más de este proyecto, voy a levantar la sesión. Los convoco, señoras y señores ministros, para la próxima sesión ordinaria, el próximo martes, en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad, la número 10, diagonal 2014 y su acumulada 11, diagonal 2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en su momento IFAI. Un planteamiento importante respecto de 9 temas que se analizan en el proyecto que estudia el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En esta sesión ordinaria, el Pleno estudió y resolvió sobre 2 temas: la consideración del estudio del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales en primer término y posteriormente el estudio y la resolución sobre el contenido del artículo 249 también de este Código Nacional de Procedimientos Penales. En el primero de los temas se analizó el aseguramiento de bienes y esto ligado a operaciones financieras con el contenido del artículo 242, donde se establecía la facultad del Ministerio Público a solicitud de la policía para que en su momento se diera el aseguramiento de todos aquellos bienes y derechos relacionados con operaciones financieras, esto sin que mediara precisamente la intervención de la autoridad judicial. El planteamiento se dio precisamente en términos del estudio de este artículo 242 y el Pleno resolvió
por una votación de 8 votos la inconstitucionalidad de este artículo 242. Este es el resolutivo en este aspecto y se plantea precisamente la necesidad de que exista el control judicial previo. Este es el resolutivo fundamental en este tema. Posteriormente, el Pleno analiza otro de los temas, el cuarto tema, y que tiene vinculación con el tema de aseguramiento, el embargo precautorio y aseguramiento de bienes, esto por daños provocados en el asunto de los imputados, un asunto que lleva también al valor equivalente y que plantea el contenido del artículo 249 de este Código Nacional, donde el Ministerio Público podía decretar la suspensión correspondiente y el aseguramiento de esto que son las cuentas relacionadas con el imputado, y esto para en su momento resarcir sobre los daños. El planteamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad la invalidez, la inconstitucionalidad del artículo 249 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se determina precisamente también en este punto la necesidad de contar con el control judicial. Este es el elemento importante en los dos temas que fueron resueltos hoy por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país. No se determina precisamente esa situación en el Código Nacional de Procedimientos Penales de que solo la autoridad, en este caso el Ministerio Público, las policías, pudieran determinar el aseguramiento, sino que se requiere en este caso la intervención de los jueces, en el caso el control judicial. Este es el resolutivo del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.